Pueden darle un like, suscribirse y compartir el video. Esto apoya a que el contenido crezca y que llegue a mucho más gente y que pueda mejorar el contenido. Así que por favor apóyenme y aprovechen de dar su buen comentario aquí en la cajita de comentarios. La gente no dejaba de preguntarse qué había sucedido. Present Mickey y Souwe habían dejado de comentar la prueba y Midnight dio por finalizada la competición de caballería sin ningún motivo. Lo último que vieron los espectadores era a uno de los alumnos convulsionar sin explicación. La movilización de los héroes era otra cosa que llamó la atención de la gente. ¿Acaso toda esta situación fue provocada por un grupo de villanos? Ese pensamiento se esparció por medio de los murmullos y llenó de miedo la mente de la multitud. Y una multitud asustada era mucho pero que casi cualquier desastre natural. En la enfermería que se había habilitado en el estadio, Recover y Gale no sabía qué hacer. La anciana había tratado miles de fracturas y, en menor cantidad, casos de envenenamiento. Esto último era lo que parecía sucederle a Menoume. Algo o alguien le había envenenado. Pero esa deducción despertaba una pregunta. ¿En qué momento habían envenenado a Menoume? Los alumnos pasaron por un chequeo médico antes del festival deportivo para asegurar que nadie estaba enfermo o había tomado algún tipo de droga que fortaleciera el Kirok. Si Menoume estuviera envenenado, ese chequeo lo habría indicado al momento, lo que significaba que el causante de todo le había envenenado durante las pruebas. Y esto a su vez despertaba una segunda pregunta. Si Menoume fue envenenado durante las pruebas, ¿cómo es que nadie lo pudo ver? Había ojos en cada centímetro del estadio. Como ni los alumnos ni los profesores de la OA tenían un Kirok de tipo tóxico, el causante debió haber traído algún tipo de dispositivo lleno de veneno. A Recover y Gale le dolía la cabeza de tanta teoría que se le ocurría. Suspiró y miró a Menoume. El chico aún convulsionaba y respiraba con mucha dificultad. Sus ojos estaban en blanco y su piel había adquirido un tono azulado y amarillento. La anciana desconocía qué veneno era capaz de hacer esto y esperaba pacientemente a que las máquinas terminaran de hacer el análisis de sangre para ver el resultado. Fuera de la enfermería, Aizawa caminaba apretándose las sienes con los dedos. Todo había salido mal, todo. La OA estaba con la espalda en la pared por culpa del ataque de la USA hace apenas 2 semanas. Aún no se habían recuperado de los ataques de los medios que criticaban su escasa seguridad. El festival deportivo iba a ser una manera de demostrar que la OA hacía las cosas bien, pero no, algo tenía que pasar. Y como no, el chico problemático tenía que estar en medio de todo. Aizawa era consciente de que culpar a Midoriya por lo ocurrido era tan útil e inteligente como apagar un incendio a soplidos. El héroe profesional había visto cada detalle previo al envenenamiento de Menoume. El rubio agarró la muñeca del peliverde, y ya, sucedió, quedó envenenado por arte de magia. El peliverde no había hecho nada y por ello no era lo correcto castigarlo por este trágico acontecimiento. Pero aún así el héroe clandestino sentía que el chico problemático era culpable de algún modo y, como mínimo, le debía una explicación a Aizawa. Después sería el héroe clandestino el que remitiera su juicio. ¿Cómo pudo haber sucedido todo esto? Se preguntó Aizawa mientras caminaba en círculos por los pasillos del estadio. En la otra punta del estadio, Izuku estaba sentado en unas escaleras. Aprovechando que apenas había gente caminando por allí. Él necesitaba estar solo durante unos minutos para pensar en lo sucedido durante la batalla de caballería. Izuku tenía una idea básica en la mente que pudiera explicar todo el caso de Menoume. No obstante, no estaba muy seguro de esto y necesitaría decenas de pruebas hasta saber exactamente qué ocurrió. Menoume debió haber sido envenenado por el miasma del abismo, que era tóxico para los que no pudieran adaptarse a él. Izuku estaba seguro de ello porque había visto decenas de personas morir por un envenenamiento de miasma y sabía cómo sucedía. Convulsiones, problemas para respirar, los ojos en blanco,
la piel teñida de azul y amarillo, Menoume padecía cada uno de estos síntomas. El problema era que el miasma se encontraba en el abismo y no en un estadio lleno de gente. Menoume no pudo haber sido envenenado por este sencillo principio, salvo por una excepción. El Peliverde era consciente de que en su cuerpo había miasma del abismo, un miasma que se había unido a él y nunca le abandonaría. Si Menoume pudiera entrar en contacto con el miasma de Izuku, era muy probable que terminase envenenado. Pero, ¿cómo podría Menoume entrar en contacto con el miasma de Izuku? Aquella pregunta se la hacía el Peliverde hasta que escuchó cuál era. El kit de Menoume. ¿Copiar los kits de los demás? Esa era la respuesta. El kit de Menoume entraba en contacto con los kits de los demás para copiarlos. Con ese procedimiento, el rubio debió haber intentado copiar el poder del Peliverde y terminó envenenado porque la habilidad de Izuku fue creada con ayuda del miasma del abismo. Caso cerrado, o no, porque Izuku aún no sabía cómo ayudar a Menoume. Sí, era cierto que Menoume era más irritante que una tachuela clavada en el trasero, pero aún así merecía ayuda. En el fondo el rubio era alguien bastante amable que ayudaba a los alumnos de la clase 1B y les ayudaba a mejorar cada día. Izuku sabía esto porque vio a Menoume dando varios consejos a sus compañeros hace unos días. Él no era mala persona, pero sí muy irritante. Un cambio en la temperatura alertó al Peliverde. Empezó a hacer demasiado calor en el pasillo. Izuku moldeó la pared para extraer un pedazo de concreto y después moldeó este pedazo para formar una lanza. En la pared quedó un agujero tan grande como una sandía, pero eso no importaba, siempre y cuando nadie lo viera. «Ha sido una reacción espléndida», le felicitó una voz grave. «En cuanto has notado mi presencia, utilizarse tu Kirk para defenderte. Pocos aspirantes a héroes y héroes profesionales tienen una reacción tan rápida». Subiendo las escaleras apareció el propio Endeavor, el héroe número 2. Al verlo de cerca Izuku notó que era algo imponente, como All-Might, pero con un aire ambicioso. Por lo demás el héroe número 2 no parecía querer herir al Peliverde. Izuku volvió a colocar la lanza de concreto en la pared y la moldeó para que volviera a la normalidad. Tal vez se estaba confiando demasiado. Puede que fuera un error que podría pagar en un futuro muy cercano. ¿Deseas algo, Endeavor?, preguntó Izuku con amabilidad y cautela. La mirada del héroe brillaba con inteligencia. Izuku recordó que Endeavor no era el héroe número 2 solo por su fuerza y por su poderoso Kirk, sino por tener el récord del mayor número de casos resueltos hasta el momento. «Eres bastante interesante», dijo el héroe de la nada, sorprendiendo al propio Izuku. Él no